Ya no reanudé. Ok. La esclerodermia neurotrófica, como vimos en el caso clínico, tenía varios detalles el caso clínico que respondieron. Es un caso del New England Journal, os voy a mandar para que lo puedan leer y vean la discusión del caso clínico. Al final, cosas importantes y relevantes del caso es que, una, el paciente le hace una resonancia, ¿por qué? Porque se quiere descartar un canal cervical estrecho. O sea, una cosa importante siempre que tengamos neurona motora superior y neurona motora inferior es descartar un canal lumbar estrecho, un canal cervical estrecho, perdón. Porque este es una de las patologías que puede producir habitualmente síndrome de neurona motora inferior en los brazos y síndrome de neurona motora superior en las piernas, ¿de acuerdo? Siguiente, quieren descartar que no es una polineuropatía. ¿Y cuál es la diferencia? Que las polineuropatías habitualmente tienen también síntomas sensitivos asociados, aunque hay una neuropatía que la discuten muy bien en el caso clínico, que es una neuropatía multifocal motora, que sería la más complicada de hacer el diagnóstico diferencial y que ya dependemos más que de lo clínico del diagnóstico electromiográfico, que ahorita la vamos a ver. Y ahí hacemos la diferencia, porque las polineuropatías, a diferencia de en el ELA, hay una disminución en la velocidad de conducción. Y en el ELA el problema es mucho más por una denervación crónica que se ve en la electromiografía. ¿Ok? Pues ahí es como hacen la diferencia. Tercer cosa que vale la pena hacer la diferencia en este tipo de enfermedades que empiezan con debilidad es que no sea una enfermedad de la unión neuromuscular. Entonces, que no sea una enfermedad tipo miastenia gravis. ¿Cómo hacen la diferencia? Con dos factores que son muy importantes. Uno es la fatigabilidad. El paciente con ELA no tiene fatigabilidad. Desde un principio está débil, sigue débil y después de hacer actividad está débil. O sea, mantiene su misma debilidad. El paciente con alteraciones de la unión neuromuscular, como miastenia gravis, conforme más aumenta la actividad física, más debilidad tiene. Se fatiga el músculo, se cansa y tiene la debilidad. La otra cosa es que habitualmente los reflejos no deberían tener reflejos aumentados en una enfermedad de unión neuromuscular, aunque a veces no es lo patognomónico. Y la siguiente son la alteración de movimientos oculares o de tosis. Miastenia debuta muchas veces con tosis o paresia de movimientos extraoculares, mientras que ELA, una de las características es que preserva los movimientos extraoculares. Entonces, esa sería la principal forma de hacer el diagnóstico diferencial y entonces ya pensar en una enfermedad de neurona motora y la más común de las enfermedades de neurona motora es ELA. 0.5 a 2 casos por cada 100,000 personas, edad de inicio de 50 a 70 años, más hombres que mujeres y comprende el 90% de las enfermedades de neurona motora del adulto. Por eso les digo que si pensamos en enfermedad de neurona motora, en un adulto hay que pensar en ELA. ¿De acuerdo? Ahora, cosas interesantes del caso. La debilidad habitualmente en ELA es asimétrica, o empieza más primero de un brazo, luego el otro brazo, luego la pierna, ¿no? En este caso era una debilidad simétrica, eso daba un factor confusor un poco. Sin embargo, el 10% de los pacientes con ELA sí tienen debilidad simétrica. También 20 a 40% de los pacientes con ELA tienen debilidad solamente en los músculos vulvares. ¿Cuáles son los músculos vulvares? Los músculos de la deglución y de la articulación del lenguaje. Un paciente que tiene afectación de los músculos vulvares tendría disfagia y disartre, que es lo que les pasa a estos pacientes en la evolución de la enfermedad. Van a tener, ustedes ya conocen perfectamente bien estos dos síndromes, entonces van a tener pacientes que tengan debilidad con espasticidad, hiperreflexia y Babinski, por ejemplo, o Hoffman y Trotner en algunos segmentos, y otros segmentos con debilidad de hipotonía, reflexia y fasciculaciones. Las fasciculaciones son muy importantes porque nos van a orientar mucho a pensar que hay una neurona motora inferior. Entonces, mientras que la hiperreflexia es muy importante, que nos indica que debe haber motoneuron superior, las fasciculaciones nos indican inferior y con eso hacemos esa relación para entender que es una enfermedad que está afectando a las dos neuronas motoras, superior e inferior. Ahora, la afectación, como bien nos dijo, ¿quién nos dijo? No me acuerdo quién, pero nos dijo el giro precentral, que es este giro precentral, y las astas anteriores de la médula espinal, que son esta que se ve aquí rojita, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta afectación de la corteza precentral y de la asta anterior, porque ahí están las neuronas motoras superior e inferior. Ahora, este es muy característico. Les mandé este video que es del New England Journal también, que es del mismo caso, que son las fasciculaciones clásicas que se ven. No se ven pero sí lo vieron bien en el video ustedes, ¿no? Esas fasciculaciones que se ven en la lengua, que son muy sugestivas de esclerosis lateral amiotrófica. El diagnóstico, aparte del cuadro clínico, hay unos criterios. Van a ver que todas las enfermedades neurodegenerativas tienen criterios de enfermedad probable, enfermedad posible y enfermedad definitiva. ¿De acuerdo? No voy a mencionar esos criterios, están más allá del scope de la clase, pero
en general de todas las enfermedades están un poco más allá de esos criterios, pero tienen que entender que todas las enfermedades neurodegenerativas, por la complejidad que tiene su diagnóstico, se crean estas escalas para saber si el paciente está en probable, posible o definitivo, ¿de acuerdo? Y depende sobre todo de criterios clínicos, que son los que ya vimos, y de criterios, en este caso, electromiográficos, ¿de acuerdo? Y con eso se da el diagnóstico de que tenga ya definitivamente o no tenga una enfermedad como esclerosis amiotrófica. Bueno, algo muy importante es, se hace la resonancia para excluir cualquier otra enfermedad, como enfermedades que tengan lesiones multifocales, o sea, que tengan lesiones en cerebro que expliquen la neurona motora superior y en médula que expliquen la neurona motora inferior, ¿no? O, por ejemplo, una compresión cervical. Si el pronóstico el problema, van a fallecer sus pacientes porque van a fallar los músculos de la ventilación, así va a acabar la enfermedad. Y en este caso, por ejemplo, que falleció este caso que les mandé, falleció 2 años después de iniciado el tratamiento. O sea, falleció un poco más rápido de lo habitual, de los 3 a 5 años que tenemos de media de sobrevida. Y se ven, vean, hicieron una autopsia y se ve muy bonito la atrofia de los nervios radiculares, estas raíces espinales que se ven con atrofia, las raíces motoras. Se ve una zona de gliosis en la zona de las astas anteriores y en la corteza cerebral. Y se ven estos cuerpos de bunina intraneuronales. El tratamiento. El tratamiento ahorita, que son 2 medicamentos principalmente, pero el tratamiento consiste mucho más en evitar todo lo de la inmovilidad, ¿no? Y también mejorar la parte ventilatoria. Se le puede dar un CPAP, que es les ponen una mascarilla y les ponen presión positiva, ¿no? Para que tengan una mejor ventilación. Eventualmente estos pacientes van a ocupar de una traqueostomía y una gastrostomía para alimentarse porque no van a poder deglutir y no van a poder respirar adecuadamente. Y se les da terapia de lenguaje, rehabilitación delusional y terapia ocupacional. Usamos una cosa que se llama Cough Assist, que es un como chaleco que les está favoreciendo que saquen secreciones. Y les damos algunos medicamentos para mejorar la cialorrea porque tiene mucha salivación. Y bueno, los 2 tratamientos que están aprobados está el Riduzole, que es el clásico que les van a preguntar de tratamiento de ELA. Sin embargo, y aquí viene un poco la fisiopatología que no, no se tiene al 100% establecido y por eso no se ha encontrado el tratamiento perfecto, pero una fisiopatología que se tenía era la excitotoxicidad por glutamato de las neuronas y esta excitotoxicidad llevaba a la ELA. De ahí salió este medicamento que inhibe la liberación de glutamato y por lo tanto tenían mucha esperanza en él. Sin embargo, mejora el tiempo de sobrevida 2 meses y también mejora el tiempo de traqueostomía. Entonces realmente tiene un efecto pues no muy favorable, ¿verdad? Y hay otro medicamento que se llama edarabone, que el edarabone es otra teoría de la fisiopatología, donde tiene que ver con con toxicidad por radicales libres. Entonces, este medicamento es digamos, como un Pac-Man de radicales libres, se come los radicales libres y es lo que en teoría disminuye también la progresión de la enfermedad. El problema es la administración, se da intravenoso por 14 días, 4 a 6 ciclos, 14 días al mes, imagínense, entonces está 14 días el paciente ahí recibiendo su medicamento. Es un poco complicado esa administración. Pero bueno, son los 2 medicamentos que han tratado de modificar la enfermedad y los demás medicamentos que se ven aquí son medicamentos más bien para las afectaciones secundarias de la enfermedad, o sea, para la cialorrea se da metitrilina, para la plasticidad se puede dar clonazepam o tizanidina y para el afecto pseudovulvar, que es que se rían o estén tristes, tengan un afecto inapropiado ante un evento o circunstancia. Por ejemplo, es más común más bien que tengan un afecto proporcionado de tristeza, o sea, que les empiecen a hablar, hola, ¿cómo estás, abuelito? Y el abuelito empieza a llorar, nada más de decirles hola, ¿no? O sea, esto se refiere con afecto pseudovulvar. ¿Ok? Y muy bien, pues el pronóstico nos lo dijiste súper bien, pero bueno, yo solo les puse la media de sobrevida de 3 a 5 años y 20%, aunque tú me pusiste, creo que 10% más de 10 años, dijiste, ¿no? Sí, 20% más de 5 años, 10% más de 10 años. Muy bien. Voy a poner un video para sacar. There's something you should know about me. I'm cold. I'm calculating. I get what I want. If you get in my way, I'll wreak havoc upon you. I can leave you weak, limp, twisted, confused. If you want to live to see tomorrow, you answer to me, and you answer quickly. Stroke.
is right. Este comercial se los puse porque lamentablemente en México no hemos logrado de forma adecuada transmitirle la educación que necesita la población a stroke. A diferencia del infarto agudo del miocardio, en donde lo que se hizo fue monumental. Hubo un momento que los cardiólogos hicieron todo un movimiento mundial para poner un desfibrilador en todos lados, y de ahí surge también lo de BLS, ACLS. Todo mundo entiende también que dolor precordial con irradiación al brazo, a quien ustedes le pregunten, es un infarto y voy al hospital, ¿no? Ese detalle que también se ha transmitido en la población, lamentablemente en evento vascular en México, ha sido un problema, y eso hace que los pacientes no lleguen a tiempo a tratamiento. En cuanto a epidemiología, los CBCs tienen 232 casos por cada 100,000 personas. Es un problema de salud pública. Cuarta causa de muerte en Estados Unidos, sexta en México. Ya subió en este año también esa causa de muerte de los ictus. Y la estadística que quiero que se aprendan es que 80% de los eventos vasculares son isquémicos y solamente 20% son hemorrágicos. Encontrarán diferentes estadísticas que se las puse ahí en México, pero dependen porque son estadísticas de un solo centro hospitalario y a veces están sesgados a que reciben más hemorragias o más isquemias. Pero si en general hiciéramos una estadística global, ¿no? O del país, seguramente estaríamos más o menos en ese 80-20 de la estadística mundial. ¿Ok? De ese 20% de los hemorrágicos, en este artículo, 28% fueron hemorragias intracraneales y solo 14% subaracnoideas. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para un evento vascular? La edad. A mayor edad, mayor riesgo. No es modificable la edad, ¿no? ¿Verdad? El género. Aunque sí es modificable, pero bueno. Sí. Los hombres tienen mayor incidencia, pero las mujeres tienen mayor mortalidad. La raza negra también tiene mayor riesgo de, por ejemplo, de hemorragias. El estado socioeconómico, que en el grupo pasado me lo dijeron muy bien, doctor, ese sí es modificable. Claro, sí es modificable, pero bueno. Me lo investigan y me dicen ese detalle, pero es muy bajo. Pero bueno, depende de eso, el estado socioeconómico bajo tiene mayor riesgo, pero tiene mayor riesgo porque generalmente tienen menor atención de otras enfermedades como hipertensión, diabetes, y ese mayor descontrol hace que también tengan más eventos vasculares. Esa es la razón. Y la diabetes la puse aquí, la diabetes mellitus, porque la diabetes mellitus da, independientemente de que se trate o no se trate, aumenta el riesgo de un evento vascular cerebral. O sea, si ya tienes diabetes, aunque te la traten muy bien, tienes mayor riesgo de un evento vascular cerebral. Si te la tratan mal, o sea, si estás con descontrol, el riesgo todavía es mayor. Pero aunque estés bien controlado, tu riesgo es mayor que la población en general. Por la enfermedad de los vasos que genera diabetes, la vasculopatía. Ahora, de los modificables, el más importante de todos es la hipertensión arterial. Este aumenta el riesgo relativo hasta 6 veces. Es el que más tenemos que poner atención de que nuestros pacientes no tengan hipertensión arterial para que no hagan un ictus. El tabaquismo, 2 veces. Enfermedad cardíaca, cardiopatía isquémica, 2 a 6. Ataque isquémico transitorio, enfermedad carotidia, dislipidemia y alcohol. Ahora, la clasificación del evento vascular, que ya vimos que divide en isquémico y hemorrágico. En el isquémico tenemos 4 tipos de cosas que pueden pasar. Un ataque isquémico transitorio. ¿Qué significa un ataque isquémico transitorio? Es un paciente que tiene un déficit neurológico de inicio agudo, entonces pensamos en vascular. Pero se revierte ese déficit. Y al revertirse ese déficit, el paciente queda íntegro y no hay evidencia de infarto en el estudio de imagen, que en este caso sería una resonancia. Solo de esa forma podríamos definir ataque isquémico transitorio. O sea, por alguna razón se cerró un vaso del cerebro, le llegó menos sangre a una zona del cerebro, me dio síntomas de que no me está llegando sangre a esa zona del cerebro, y por alguna razón nuestro cuerpo abrió ese vaso, diluyó ese coágulo o lo que haya pasado, restableció el flujo sanguíneo a esa parte del cerebro, y no hubo un infarto desencadenado de esa situación. Y eso se le llama ataque isquémico transitorio. Se quiso definir ataque isquémico transitorio con el tiempo, pero eso es un error, bueno, me parece un error, que definan si menos de una hora, porque inicialmente cometieron el error de que si dura menos de una hora, sí es, menos de 24 horas, sí es, etcétera. Pero aquí el punto para entenderlo más bien es, no es tanto el tiempo que dura el déficit,
Claro, entre más tiempo dure el déficit, es más probable que sí se infarte, ¿verdad? Pero no depende de si dura 10 minutos o media hora. Depende nada más que si el déficit se revierte y en la imagen no hay infarto, y entonces es un ataque isquémico transitorio. Si el déficit se revierte, pero en la imagen sí hay infarto, se infartó. ¿Sí? No tuvo un ataque isquémico transitorio, tuvo un infarto, tuvo un EBC isquémico. Ahora, hipoperfusión sistémica. Esto sucede más en el contexto, por ejemplo, un paciente, supongan un politraumatizado con un choque hipovolémico y hay una hipoperfusión cerebral y esto puede generar síntomas como de un evento vascular. Si esta hipoperfusión se restablece en el momento adecuado, no va a haber secuelas. Si esta hipoperfusión se mantiene y se sostiene, eventualmente ese cerebro se nos va a infartar. ¿De acuerdo? Pero este tipo de hipoperfusiones también nos pueden generar síntomas neurológicos parecidos a un evento vascular cerebral, que si se resuelven, pues no hay ningún problema. Pues si mejora la presión en este caso. Ahora, los dos tipos de eventos vasculares, puede haber eventos vasculares embólicos o eventos vasculares trombóticos. Embólico se refiere a que se forma un trombo en una zona distante a las arterias del cerebro, se libera ese trombo y llega hasta una arteria cerebral y ocluye esa arteria. Ese es un evento vascular embólico, hace un émbolo y se va el coágulo y llega y tapa una arteria. Trombótico se refiere que in situ la zona se va llenando, la arteria se va llegando de placa, de placa, de placa, de placa por un descontrol tanto de la presión arterial como de los lípidos y esto genera una estenosis progresiva hasta que se genera un trombo en esa zona de placa y se genera un evento vascular trombótico que puede ser de grandes vasos o de pequeños vasos. Y de esta forma son los 4 entidades y los que más me interesa es que entiendan esas 3 entidades de ataque isquémico transitorio, evento vascular cerebral isquémico, evento vascular cerebral trombótico. Siempre queremos ponerle ese apellido a los eventos vasculares. Y después tenemos los hemorrágicos, que son hemorragias intracerebrales no traumáticas y hemorragia subaracnoidea, que son diferentes. Una cosa es que sangre entre dentro del cerebro y es una hemorragia intracerebral no traumática. Y otra cosa es que sangre por fuera del cerebro, en el espacio subaracnoideo, donde flota el cerebro, donde está el líquido cefalorraquídeo, donde van las arterias, se llama una hemorragia subaracnoidea. El pronóstico y el tratamiento son muy diferentes. Entonces, por eso les digo que son dos entidades que no se comportan similar, ¿no? Ahora, vamos a empezar entonces con el abordaje de las hemorragias. Vamos con hemorragias. Cuando llega el paciente con un evento vascular, yo tengo que saber distinguir si pienso en una hemorragia o en un isquémico. Y lo principal para distinguir eso es la cefalea, náusea y vómito. Suena como muy simple, pero es que sí lo es, pero a veces lo olvidamos. Es muy raro, si vamos al primer hemorrágicos, es muy raro que dé cefalea, náusea y vómito en un evento vascular isquémico. Es mucho más común que lo dé en un hemorrágico. ¿Y por qué? Porque en el hemorrágico viene un sangrado y aumento de forma súbita la presión intracraneal. Y el síndrome de hipertensión intracraneal es papilledema, cefalea, náusea y vómito. Esa es la razón, así de simple, es la razón por la que a estos pacientes sí les da cefalea y vómito. En cambio, al isquémico, de forma inicial se cierra el flujo, pero el cerebro tarda en que se empiece a inflamar, no se inflama de forma inmediata. Por eso de forma inmediata no empiezan con cefalea, náusea y vómito. Si llega a ser un evento vascular muy grande, o sea, la mitad del hemisferio, a veces pueden tener ciertamente cefalea un poco, ¿no? Aunque no es lo característico, o náusea y vómito. La alteración de estado de conciencia también es más común en un evento hemorrágico. Sin embargo, aquí podría variar porque dependiendo qué se infarte, podría también tener alteración de estado de conciencia un paciente isquémico. Sí puede pasar, se infarte el tálamo, pues aunque no haya hemorragia, igual y no despierta el paciente, ¿verdad? Lo otro es la progresividad de los síntomas. El evento vascular isquémico debuta en agudo con la mayor severidad de los síntomas y ya no, habitualmente ya no empeora más. O sea, ya no puede mover el brazo y la pierna y ya no empeora más. El hemorrágico empieza a progresar cada vez más, ¿no? No mueve la pierna, luego no mueve el brazo, luego tiene dolor, luego náusea, luego tiene vómito y ahora está en coma. Entonces esa progresividad de los síntomas indica más hemorrágico. Y lo que sí ya saben muy bien es que la sintomatología y el déficit neurológico va a depender de dónde está el sangrado. Por ejemplo, si está el sangrado en la corteza precentral, tiene un síndrome piramidal. Si está el sangrado en el parietal, muy bien, tiene una alteración sensitiva. Si está el sangrado en el occipital, tiene una alteración visual. Si está el sangrado en el temporal izquierdo, tiene una alteración en el lenguaje. Exacto. Entonces, dependiendo de dónde sea el sangrado, ya entendimos muy bien que eso es lo que así van a ser los síntomas.
¿Qué hacemos en un evento vascular hemorrágico? Inicialmente podemos hacer una resonancia o una angiotomografía. Aquí es muy importante porque en evento vascular isquémico sí está todavía indicado en las guías que se haga una tomografía simple. Pero ojo, yo creo que vale la pena, si tienen duda, pues ir de inmediato por una angiotomografía que hoy por hoy se hace en 90 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene ningún problema canalizar a un paciente y hacer una angiotomografía que hacer una simple. Ahora, la resonancia también nos aporta muchísimos datos extra. El problema de la resonancia es el tiempo. La resonancia sí tarda como unos 25 o 30 minutos en realizarse. Si el paciente está en un mal estado neurológico y sospechamos un evento vascular hemorrágico, nos vamos directo a tomografía porque en un minuto tenemos el diagnóstico y nos regresamos si es necesario a quirófano, ¿no? Esa es la razón a veces de elegir un estudio contra otro. Y hay muchísima controversia en cuál es mejor. Habrá unos que estén a favor de la resonancia y otros que estén a favor de la angiotomografía. Yo soy de la idea que se pueden usar los dos en diferentes circunstancias. No es como una receta de cocina. Ahora, ¿cómo se ven las hemorragias? A ver, no sé si se alcanza a ver muy bien. Apágate la luz tantita, apágate la luz un segundo. Las hemorragias se ven diferente en la resonancia, se ven diferentes, son hiperagudas, agudas, crónicas. Entonces, vean, aquí en hiperagudas, o sea que la hemorragia tiene menos de 24 horas, en T1 es que se ve líquido negro, se ve isointenso, hipointenso. En T2 se ve también se ve hiperintenso, o sea, blanco. Y se ve el eco de gradiente, que el eco de gradiente nos sirve mucho esta secuencia porque nos enseña hemorragia. Siempre que se vean depósitos negros, quiere decir sangrado. Por ejemplo, aquí vemos una hemorragia hiperaguda. Una hemorragia aguda es de 1 a 3 días. Y vean cómo se ve hipointenso y hipointenso. Negro, negro. Si se ve negro, negro es de 1 a 3 días. En T1 y en T2. Si se ve hiperintenso e hipointenso en la subaguda temprana, que es más de 3 días, porque ya hay metahemoglobina, se ve blanco en el T1 y negro en el T2. Entonces, y vean cómo se ve esta homogeneidad del eco de gradiente, se ve todo negro, ¿no? Entonces es una hemorragia subagudo temprana. Y luego vean esta hemorragia subaguda tardía de más de 7 días, una hemorragia vitalámica por una arteria de Percherón, pero vean cómo se ve blanco, blanco. Entonces ya sé que es una hemorragia de más de 7 días, blanco, blanco. Y vean cómo aquí ya la hemosiderina cambia y se va a la periferia completamente. Y vean esta última crónica. Aquí tenemos dos tipos de hemorragias. La que les quiero enseñar, la primera que dice que tengan más de 14 días, esta que se ve negra, negra, hipo, hipo. Hipo acá e hipo acá. Ahora también, como pueden ver, tiene otra hemorragia acá que se ve hiper en T1 y se ve hipo en T2. Esta sería, esta hiper en T1 y hipo en T2, ¿qué sería? Esta que se ve blanca en T1 y blanca en T2. Digo, y negra. Subaguda, ¿no, doctor? Sí, subaguda. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí lo que quiere decir es que hay dos tipos. Hay un sangrado que fue hace 3 días y otro sangrado que fue hace 14 días. Tiene dos coágulos diferentes. Eso es lo que a veces podemos diferenciar muy bien en una resonancia, por ejemplo. En el caso de la tomografía, los sangrados se ven blancos. ¿Se acuerdan? Se ven totalmente blancos. Y conforme pasan los días, se van acercando a la densidad del cerebro. Se ven isodensos. Y luego, conforme pasa el tiempo, se empiezan a ver un poquito hipodensos. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿después de cuánto tiempo se mueren? ¿Se muere quién? Para los, o sea, si hay después de 14 días, o sea, después de cuánto tiempo se mueren los pacientes Nadie se muere. con No sé qué contestarte esa pregunta. ¿Cómo? A ver, no queremos que nadie se muera. No sé de qué estás hablando. No, yo sé, pero al principio vimos que es la cuarta causa de muerte. Ah, bueno, sí. O sea, desafortunadamente, los que fallecen, vaya. o sea, bueno, que fallezca un paciente o no depende que el sangrado sea lo suficientemente grande para generarle una hipertensión intracraneal lo suficientemente severa para que genere un síndrome de herniación y eso le genere su deceso. Pero no tengo un tiempo que te diga, si el sangrado dura 3 días, se murió y si dura 7, no. O sea, eso no depende tanto de ese tiempo, depende de la severidad. Ahora, lo ideal, si tu pregunta iba, ¿cuándo es ideal intervenirlos? Dentro de las primeras 4 horas. Para hemorragias. Para hemorragias. Para infartos, para eventos vasculares isquémicos, 4.5 horas. Y si un paciente ya llega con varios días, ya, o sea, tiene síntomas que quedan probablemente. Claro, si un paciente ya tiene muchos días de la hemorragia, dices. Ajá. Sí, habitualmente los pacientes, una hemorragia inicialmente lesiona al cerebro y lo inflama.
y conforme pasan los meses el cuerpo lo va a empezar a absorber el sangrado. O sea, hay células que llegan y empiezan a degradar esa sangre hasta que la eliminan por completo y queda una huella muy sutil. Ese proceso de que se elimina ese sangrado tarda 3 meses. Siempre tarda 3 meses en eliminar por completo ese coágulo. 3 meses. Ahora, el periodo más grave es la primera semana. Después de eso va bajando el edema y va bajando la inflamación. Si ya tiene 14 días, es muy probable que vaya a tener una buena evolución con ese sangrado. Al menos que resangre, ¿no? Ok. Igual sí, después de varios días de una hemorragia, puede también ser isquémico. Puede haber isquemia. Buena pregunta. Que si después de varios días de una hemorragia puede haber isquemia. Bueno, si la hemorragia es muy severa y genera hipertensión intracraneal, muy severa, se comprimen los vasos sanguíneos que salen del polígono de Willis y esto puede generar un evento vascular isquémico. O sea, una herniación, por ejemplo, muy severa puede acabar en un infarto. ¿No? Apenas vi un caso de un paciente que tuvo un hematoma subdural, se hernió demasiado, salió de la cirugía y no veía. Entonces, ¿qué pasó? Se infartaron todas las arterias posteriores. Tuvo un infarto secundario a una, pero más, no es que la hemorragia cause el infarto, sino que más bien la hipertensión intracraneal causó ese cierre de las arterias. Hay diferentes tipos de hemorragias. Hay hemorragias lobares, o sea, del lóbulo cerebral, 40%. Profundas, 45%. Estas, por ejemplo, las hipertensivas, cuando yo les diga hemorragia hipertensiva, son hemorragias profundas, hemorragias del núcleo de la base. Hemorragias infratentoriales, como del cerebelo o del tallo cerebral, también. Aquí es una hemorragia, por ejemplo, en el cerebelo o una hemorragia en el pedúnculo mesencefálico. Son menos comunes, claro. Y las hemorragias pueden tener extensión intraventricular, o sea, se puede ir esa sangre a los ventrículos, como aquí, vean, esto blanco es sangre dentro del ventrículo, o puede tener sangre subaracnoidea, vean, la secuencia de flares es un flare, en vez de ver negro, como aquí, si ven aquí que es negro, adelante, ese es líquido, ¿no? Y en cambio, ¿cómo se ve ese líquido acá? Blanco. Entonces, el flare es una secuencia muy sensible para ver hemorragias en resonancia. Necesitamos ver esta secuencia para darnos cuenta de que hay sangrado subaracnoideo. Entonces, habitualmente usamos una escala. La escala común es la derecha, la que me gusta más a mí es la izquierda porque es mexicana aparte. Y esta escala usa edad, usa escala de coma de Glasgow. Si la hemorragia fue supratentorial, o sea, arriba del tentorio, o sea, hemisferios cerebrales y núcleos de la base, o infratentorial, o sea, tallo cerebral y cerebelo. Si la hemorragia tiene un volumen de menos de 40 a 70 o de más de 70, y igual se dan parámetros para hemorragias infratentoriales y se dan puntos, y si la extensión fue o no a los ventrículos. Y esto nos dan, hacemos la sumatoria de los puntos, podemos llegar hasta 13 puntos, y dependiendo de eso, ¿por qué me sirve? ¿Por qué lo usamos tanto cuando llega un paciente para determinar el pronóstico? Y es que nos sirve mucho porque no es lo mismo que llegue un paciente que tiene 65 años, cáncer de mama, 10 metástasis al cerebro, hemorragia cerebral, y que ya tengamos un score en 11 con un 97% de mortalidad. En ese caso, probablemente la decisión no sea quirúrgica. No vamos a ser más prudentes porque el pronóstico no es favorable ni por la hemorragia ni por la enfermedad del paciente. Que no es igual a un paciente que me llega con 19 años, con una ruptura de una malformación vascular, con hemorragia cerebral y un IC-HGS de 8, con un 30% de mortalidad. En ese paciente quiero entrar de inmediato a drenar el sangrado. Por eso el pronóstico es muy importante en estos pacientes. Saber qué pronóstico va a tener mi paciente desde que llega para poder plantearle un buen tratamiento y no ensañarme quirúrgicamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las causas de los eventos vasculares cerebrales hemorrágicos? El más común de todos, hipertensión. Y recuerden, si es una hemorragia en núcleos de la base, pienso en hipertensión. Si es una hemorragia lobar en los lóbulos superficiales, pienso en amiloidea. Hay usos de medicamentos, por ejemplo, anticoagulantes, que me hacen sospechar que por la sobreanticoagulación el paciente puede tener sangrado, o pacientes que ya tienen coagulopatías, que también tienen predisposición a un sangrado espontáneo y eso genera una hemorragia intracerebral. Y hay otras causas que son más estructurales, como las malformaciones vasculares, como una malformación arteriovenosa o un cavernoma, un tumor, por ejemplo, tumores que sangran como una metástasis de un cáncer renal, son tumores muy hemorrágicos, o un evento vascular isquémico,
o sea, un infarto inicial que se transformó en un hemorrágico, o una trombosis de un seno venoso y eso generó secundariamente una hemorragia cerebral, o una vasculitis o enfermedades tan raras como la enfermedad de Moyamoya. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Divido el tratamiento en dos, en tratamiento médico y en tratamiento quirúrgico. Tratamiento médico, tengo que resolver lo de la anticoagulación y la antiagregación. Entonces, tengo que revertir la anticoagulación. En el caso, hay diferentes anticoagulantes, ahora hay unos nuevos que tienen antídotos especiales, pero bueno, tenemos los más comunes, bueno, no es lo más común, pero se usaba antes el Sintrom, que es una fumarina, y tenemos que revertir ese anticoagulante, por ejemplo, con vitamina K o con plasmas presos congelados, ¿de acuerdo? En el caso de anticoagulantes nuevos, ¿cuáles son los nuevos? Dabigatran, apixaban, los van a ver después en clase de hematología. Hay antídotos especiales, que son anticuerpos, que los usamos para revertir ese anticoagulante. En el caso de la trombosis venosa profunda, estos pacientes no podemos anticoagularlos, ¿verdad? Y van a estar inmóviles un buen tiempo en el hospital, entonces usamos medias compresivas en las piernas. En el caso de crisis convulsivas, habitualmente no está indicado dar manejo profiláctico con anticonvulsivantes. Entonces ya no usamos manejo profiláctico con anticonvulsivantes. Y lo otro muy importante que hemos visto es el manejo de TA, el manejo de glucemia y el manejo de temperatura. En el caso de manejo de la presión arterial, es muy importante ser muy juiciosos. Una, los pacientes habitualmente van a llegar hipertensos. ¿Por qué? Porque como pasa en el trauma, el paciente tiene una hemorragia, aumenta la presión intracraneal y lo que él quiere es aumentar su presión de perfusión cerebral para contrarrestar esa PIC. ¿De acuerdo? O sea, quiere aumentar su presión arterial. Por eso el paciente con hemorragia llega hipertenso. ¿Quiero bajar la presión? Sí, pero no lo quiero hipotensar. Le quiero bajar la presión porque si no se la bajo, va a sangrar más. Pero tampoco lo quiero hipotensar porque entonces voy a romper esa presión de perfusión cerebral y le voy a causar una hipoperfusión. ¿Sí me entienden? O sea, que hay que ser muy juiciosos. Pero ojo, vean qué desastre. Si yo dejo un paciente descontrolado en la terapia intensiva, presiones de 220, 120, y no hago nada, pasa esto. En las primeras 4 horas, el 30% de los pacientes progresan a una catástrofe como la de la derecha. O sea, es el mismo paciente. Solo que este paciente resangra y lo que era un evento vascular que seguramente el paciente iba a sobrevivir con algún déficit neurológico, pero iba a poder ser rehabilitado y regresado a algunas funciones, acaba a acabar el paciente con un déficit neurológico muy severo o muerto. Ahora sí va a morir ese paciente muy probablemente. ¿Ok? Entonces, hay que dar el manejo antihipertensivo, es súper importante en el evento vascular hemorrágico. En cuanto llegue el paciente, tenemos que dar un manejo antihipertensivo. Se discutía mucho si darlo de forma abrupta o darlo de forma crónica, o sea, lentamente bajar la presión o bajarla rápida. Ya se demostró en ese artículo del New England Journal que no importa, se puede bajar de forma abrupta o lentamente, y de hecho abrupta está perfecta porque es más rápido controlamos la presión. Y se dan muchos medicamentos intravenosos. Actualmente en México usamos mucho, por ejemplo, que hay en urgencias mucho, es la Betalol. Pero bueno, podemos usar otros medicamentos intravenosos para controlar la presión arterial. Y si el paciente tiene vía oral, usamos mucho vía oral, muchos antihipertensivos vía oral como Yecas, Bras, calcio antagonistas, etc. Muy bien. Ahora, también, aparte del control de la presión arterial, tenemos que tener control de la glucosa. Ya, eso ya lo saben perfecto. ¿Por qué controlamos la glucosa? ¿Por qué controlamos la glucosa? Les voy a preguntar a ustedes. ¿Por qué controlamos la glucosa? Sí. No sé. Tú. Les voy a exponer. ¿Por qué la glucosa? Esa es la fuente principal de energía. ¿Pero por qué quiero que tenga normoglicemia y no hiperglicemia? Sí. Osmolaridad. ¿Pero por qué hiperglicemia? Sí, dime. ¿Sí? ¿Por la osmolaridad, doctor? Exacto, con una hiperglucemia tienes mayor osmolaridad. No, por la que bueno, o sea, sí es correcta tu respuesta, pero no es la respuesta de la pregunta que yo te hice. O sea, sí es cierto que tiene memoria, pero no tiene nada que ver. No, porque la hiperglicemia les dije que aumenta el metabolismo cerebral. Y se acuerdan
Que les dije que para manejar la presión intracraneal queremos bajar el metabolismo cerebral. Porque si bajamos el metabolismo cerebral, tú eres la neurona. Y entonces tú consumes oxígeno. Pero te está llegando menos oxígeno porque las arterias no te están dando una buena perfusión cerebral. Si tú consumes 100 de oxígeno y nada más te llegan 50, sufres. Pero si a ti te bajó el metabolismo cerebral y consumes 50 y te llegan 50, no sufres. Esa es la razón de bajar el metabolismo cerebral con anestesia, con sedación y con normoglicemia y temperatura y eutermia. ¿Ok? Muy bien. Monitoreo de PIC. El monitoreo de PIC ya lo vimos un poco en trauma, que es poner catéteres intracraneales para monitorear la presión en tiempo agudo, ¿no? Eso es muy importante, monitorear la presión. Ya vimos que vale la pena y no queremos tener presiones muy altas, ¿verdad? Entonces, lo siguiente es qué vamos a hacer en caso de las hemorragias intraventriculares, porque ya cambia mucho cuando ya tenemos una hemorragia intraventricular, empeora el pronóstico, ¿ok? O sea, de una hemorragia cerebral lobar a una hemorragia intraventricular es muchísimo más grave que ya tenga intraventricular. ¿Cómo trato una hemorragia? Intraventricular es en los ventrículos, ¿verdad? En los ventrículos cerebrales, donde está el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo trato una hemorragia intraventricular? Tengo tres opciones. Poner una ventriculostomía, que es un catéter, que es este catéter que ven aquí, miren, que llega hasta el ventrículo y está drenando continuamente sangre. Esa es una opción. Segunda opción es que a través de aquí inyecte medicamentos como RTPA adentro del ventrículo para diluir el coágulo y que se haga más líquido y pueda sacarlo también más rápidamente con el mismo catéter. Y tercera opción, que es la ideal, aunque es más problemática, es hacer una endoscopía, meter con una camarita aquí adentro y limpiar con la camarita lentamente, esa cirugía que dura un par de horas, donde estás limpiando lentamente los coágulos para dejar limpio el sistema ventricular y al final también dejar un catéter de ventriculostomía. Este año salió un nuevo dispositivo que inventó un finlandés, que es un catéter como una ventriculostomía, pero que mete líquido de un dispositivo externo y lo drena también. Entonces va limpiando el ventrículo más rápido para que el paciente tenga un mejor pronóstico. Ahora, los esteroides en las hemorragias cerebrales están contraindicados. Ya vimos que en trauma, contraindicados. Guillain-Barré, contraindicados. ¿Por qué tanto menciono esto? Porque es que antes se usaban. Entonces, por eso ahora es tanto ese énfasis en no, ya no, porque todavía inclusive puede haber algún doctor de la vieja escuela que diga, sí, tal esteroide porque se usaba, pero ya demostramos que aumenta la morbilidad. Y de la poca ciencia que hacemos, pues por lo menos hacerle caso a la poca ciencia que hacemos, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico de las hemorragias cerebrales, ¿cuándo voy a tratar a las hemorragias cerebrales? Me voy a adelantar porque quiero darles estrés isquémico. Y aquí tengo muchísimos casos y yo lo que quiero es darles esto. ¿Cuándo trato yo a las hemorragias? Cuando una hemorragia lobar, de lo que sacamos de un estudio que se llamaba Stitch, es que las hemorragias lobares a menos de 1 centímetro de la corteza son las que mayor beneficio quirúrgico tienen. Es un poco simple ya en términos filosóficos. Si yo creo que le voy a hacer daño al paciente con la cirugía, mejor no lo opero. Por ejemplo, si tengo una hemorragia en el tallo cerebral, en el pedúnculo mesencefálico, espontánea o tálamo mesencefálica por una crisis hipertensiva, yo no me quiero meter al tálamo del mesencéfalo a aspirarle el coágulo porque le voy a hacer más daño al paciente. Entonces ese paciente no es un buen candidato. Aunque, ojo, lentamente neurocirugía ha ido tratando de demostrar que también las hemorragias profundas les puede ir muy bien, pero hay que usar nuevas técnicas. Pero en general a las hemorragias lobares sí les va muy bien y hay que operarlas porque les va mucho mejor que no operar. En el caso del cerebelo ahí cambia mucho porque el cerebelo hay que operar muy tempranamente. El cerebelo no nos da tiempo. De repente tenemos una hemorragia cerebelosa y en el transcurso de horas el paciente ya está herniando y en 5 horas ya está muerto, como le gusta a Ribé, que tenga ese desenlace. Rápidamente el paciente desenlaza en algo grave. Por eso inmediatamente hay que entrar a quirófano y drenar esos hematomas en cerebelo, son muy peligrosos. Y idealmente, aunque hacen hidrocefalia, hay que drenar el hematoma y colocar el catéter, pero no hacer nada más lo del catéter, porque si ponemos nada más el catéter con una hemorragia abajo, generamos un síndrome que se llama síndrome de herniación ascendente y se asciende el tallo cerebral hacia la corteza y el 95% de los pacientes con ese tipo de herniación fallecen. Pero bueno, por eso viene lo de no colocar.
¿Por dónde se mete para...? Mira, te voy a poner este caso. A ver. Grace. 2:30. Rápido este caso, para que me entiendas esto. Este paciente tiene un evento vascular cerebral. Este es un caso mío, publicado hace 2 meses. Evento vascular cerebral isquémico en pica. El paciente se deteriora neurológicamente de forma aguda. Este paciente ingresó con un dolor precordial 2 días antes y en el hospital, en el abordaje del dolor precordial, empieza con ataxia y dismetría. Después de ataxia y dismetría, en el transcurso de 3 horas, está en coma el paciente sin reflejos de tallo. Lo bajan a estudio de resonancia y ven este evento vascular cerebral isquémico. El paciente en ese momento se encontraba anticoagulado y antiagregado porque pensaban que tenía un infarto. Al final no tuvo un infarto, pero estaba anticoaguladísimo y antiagregado. Entonces, el paciente, de forma inicial, yo decido meterle un catéter de ventriculostomía, pero ¿qué les dije? Si hay una lesión en fosa posterior, hay que tener cuidado, porque si ponemos un catéter de ventriculostomía, nos puede hacer una herniación ascendente. Pues dicho y hecho, le puse un catéter de ventriculostomía y me hizo una herniación ascendente. Salgo de quirófano y el paciente me hace pupila bilateral, midriasis bilateral. Entonces, al yo ver esto, hablo con la familia, les digo, tengo que regresar a quirófano, pero no tenemos paquetes disponibles. Entonces, podría fallecer una hemorragia masiva durante la cirugía, pero hay que descomprimir abajo. Tengo que entrar abajo a descomprimir porque tiene una herniación. Descomprimo abajo y me encuentro, aunque aquí no se ve tan bien la foto, pero si alguien lo tiene en el Zoom, ahí se ve muy bien la foto, me encuentro que el cerebelo está en la profundidad. Realmente, cuando hacemos una descompresión, el cerebelo se empieza a salir, como mantequilla se empieza a salir del cráneo. Y este no, lo que pasó es que se estaba yendo hacia arriba, estaba con la herniación ascendente. El paciente evolucionó a esto. Esta es la resonancia postoperatoria. Vean lo que le pasó al cerebelo. Se fue hasta acá arriba. Está comprimiendo inclusive al cuerpo calloso acá arriba, se llevó al mesencéfalo de largo, está hasta arriba y no tiene, el paciente sale sin reflejos de tallo de la cirugía. Entonces, así evoluciona un par de días y decido, aquí tenemos un problemón porque tengo un catéter aquí puesto, este es el catéter va por acá arriba, sacando líquido y que estoy haciendo un efecto como el cerebro se está yendo, tengo que revertir ese efecto, ¿verdad? Entonces nos ocurrió la idea que fue un poco más de suerte que de ciencia. Entramos al sistema ventricular con endoscopía, esta es una endoscopía ventricular, y lo que decidí es, le voy a quitar esa ventri porque me está haciendo un efecto que no quiero de herniación ascendente, y le voy a fenestrar del tercer ventrículo al espacio subaracnoideo donde está el tallo cerebral. Ven, es la hemorragia aquí del mesencéfalo, estos puntos hemorrágicos del mesencéfalo. Me voy hacia adelante, son los cuerpos mamilares, son parte del sistema límbico, a donde llegan los fornix. Aquí está una membrana que se llama membrana premamilar, por delante de la membrana premamilar, y aquí adelante está el infundíbulo hipoficiario. Fenestro esa membrana premamilar y afortunadamente digo porque no sabía yo cuál respuesta iba a tener, pero afortunadamente empiezo a ver un gran flujo de líquido cefalorraquídeo de la cisterna prepontina y de la perimesencefálica hacia el tercer ventrículo. Y para mi gran fortuna, después de este procedimiento, el paciente, les cuento, antes de entrar a este procedimiento, el neurólogo a cargo hizo unas pruebas porque creía que estaba en muerte cerebral, pero yo le decía que tenía reflejo corneal. Si tiene reflejo corneal, no está en muerte cerebral, les dije, ¿no? Sí. Pero dijo, no, pero pues es que ya no tiene nada más. Le hicimos una angiotaca antes de esta cirugía y estaba todo el flujo todavía patente. Por eso entré a esta cirugía, esta es la arteria basilar, y empezó a fluir el líquido, y después de que fluyó el líquido, el paciente empezó a evolucionar favorablemente y empezó a recuperar reflejos de tallo. Y así acabó cuando se fue de alta el cerebelo en su lugar. Afortunadamente, este paciente, obviamente, que fue traqueostomía, gastrostomía, estuvo 6 meses en rehabilitación, 1 año y medio de rehabilitación secundaria, y después de prácticamente un año y medio, salió íntegro. En hemorragias profundas, es controversial hemorragias profundas, pero bueno, ahí dejaremos a la opinión de si el neurocirujano cree que no puede dañar al paciente, pero habitualmente estos pacientes, si ya tienen mucho déficit neurológico y la hemorragia profunda, les damos manejo conservador. Me voy a ir un poco más adelante. En el caso de que tengamos esta es una paciente con una hemorragia cerebral, es una hemorragia en núcleos de la base de una hija de un médico, y me hablan, veo el caso, la paciente llega en coma, descerebrando y con anisocoria.
le drenamos el hematoma y le hacemos la ganglionosis compresiva y la imagen postoperatoria es magnífica, ¿verdad? Se ve, ya no tiene hematoma, ya no tiene edema, ya no tiene cráneo, todo muy bien. Pero esta paciente, desafortunadamente, nos tardamos demasiado. Esta paciente acabó en un estado vegetativo por 6 meses y falleció a los 6 meses de la cirugía y estuvo en el hospital 6 meses. Esta es la razón por la que las hemorragias profundas son tan controversiales. Porque si acaba el paciente vivo, pero con un déficit tan severo, por eso ha sido puesto en tanta tela de juicio si drenar ese hematoma o no. Pero por eso digo que el contexto de los pacientes siempre es muy importante. No es lo mismo paciente de 30 años con una hemorragia en agudo que se puede meter casi inmediato al paciente de 90 años con una hemorragia que ya tiene 12 horas y aparte tiene enfermedad terminal. ¿Sí? O sea, eso nos va a cambiar mucho nuestras decisiones. Ahora, vamos a la hemorragia más catastrófica de todas, la hemorragia subaracnoidea. Inicio súbito, cefalea de intensidad severa tipo Thunderclap. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Si la cefalea es tipo Thunderclap, pienso en hemorragia subaracnoidea, en ruptura neurismática. Eso pienso siempre. Ahora, se asocia a vómito, pérdida del estado de conciencia, fotofobia, signos meningios y déficit neurológico focal. Usamos una escala que se llama escala de Honti-Hess, que la escala de Honti-Hess se usa muy frecuentemente y está muy fácil. 1 es asintomático, 2 tiene rigidez de nuca, 3 somnolencia, 4 estupor, 5 coma. 1 es asintomático, 2 tiene rigidez, 3 tiene somnolencia, 4 estupor, 5 coma. 1 es asintomático. No. 2 tiene rigidez, 3 tiene somnolencia, 4 estupor, 5 coma. De hecho, es como muy intuitiva la clasificación, es muy fácil. Bueno, el diagnóstico y tratamiento es urgente. Esto es una verdadera urgencia. ¿Y por qué es una urgencia? Porque es el pronóstico. ¿Y cuál es el pronóstico de la hemorragia subaracnoidea? 50% fallecen en el momento de la hemorragia. O sea, si tú sangras ahorita la cabeza y tú sangras de la cabeza, una fallece aquí. De una hemorragia subaracnoidea, ojo, de una hemorragia subaracnoidea por una ruptura neurismática. Del 50% que quedan, ahora vamos a ver ustedes tres, de los 50% que no falleció, él se muere en el hospital, 30%. Tú quedas con un déficit neurológico permanente, 30%, y tú regresas a la vida normal, 30%. O sea, no hay en neuro una enfermedad tan catastrófica en agudo como esta enfermedad. ¿Por qué me refiero en agudo? Porque, claro, todas las neurodegenerativas son catastróficas, todas las que hemos visto. ¿De acuerdo? Ahora, vean esta imagen muy clara de una hemorragia subaracnoidea, donde ves las cisternas de la base, ¿ves las cisternas de la base? Este es el polígono de Willis, aquí van las arterias cerebrales medias, cerebrales anteriores y acá las cerebrales posteriores, y se ve cómo se traza de blanco todas las cisternas. Esa es una clásica hemorragia subaracnoidea. Voy a ver hemorragia en todo lo que rodea al cerebro. Y sobre todo donde más voy a ver hemorragia es donde hay más agua, que se llaman, por eso se llaman ahí cisternas, porque hay mucho más líquido. Ahora, tratamiento de los aneurismas. Se pueden clipar o se puede hacer coiling. Cuando digo que se puede clipar o se puede hacer coiling, me refiero a que un aneurisma es un saco dentro de un vaso sanguíneo que se ha roto. Y ese saco lo tengo que cerrar. El tratamiento de los aneurismas, el primer punto es cerrar el aneurisma y después resolver las complicaciones derivadas de la hemorragia. ¿Cuáles son las complicaciones derivadas de la hemorragia? Bueno, la primera, vasoespasmo, es la más grave. La segunda, hidrocefalia, y la tercera, epilepsia. ¿Pero qué tengo que resolver antes de pensar en vasoespasmo, hidrocefalia y epilepsia? Encerrar el aneurisma, porque el aneurisma va a volver a sangrar. Ella sangró y se murió. Ella sangró y se salvó, pero si a ella no le hago nada de forma urgente, resangra y también se muere. Por eso lo más importante es cerrar de forma inmediata el aneurisma. ¿Y cómo cierro el aneurisma? Con dos técnicas. Con cirugía, en donde abro el cráneo, entro a nuestro aneurisma y le pongo un clip y se llama clipaje de aneurisma, o con coils, que los coils, vean la diferencia, los coils son como unos alambres que se meten dentro del aneurisma. Vean la gran diferencia. Una cosa es poner el clip en el aneurisma y otra cosa es ponerle coils dentro del aneurisma. Los dos son tratamientos correctos. Habitualmente decimos que si un paciente tiene una hemorragia muy severa
no solo subaracnoidea, sino una hemorragia cortical, o sea, dentro del parénquima cerebral, y tiene mucho edema cerebral, decidimos mejor hacer manejo quirúrgico para drenar el hematoma y clipar el aneurisma. Decimos también que un paciente que tiene muchas comorbilidades, por ejemplo, tiene falla renal, falla hepática, hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipotiroidismo, y estás anticoagulado, etcétera, y tiene una hemorragia subaracnoidea pues mejor hacer un cateterismo cerebral, poner un catéter a través de la pierna o del brazo, llegar hasta las arterias del cerebro, llegar hasta la zona del aneurisma y meterle coils al aneurisma, ¿verdad? Entonces, aunque se han puesto en competencia estas dos técnicas, realmente se complementan un poco. Y en el contexto de hemorragia, a veces, sobre todo si hay hemorragias más severas, a veces se decide más clipaje, y en el contexto de aneurismas incidentales, la tendencia va hacia más terapia endovascular, hacia más cateterismos. Porque sí también puede pasar que tú tengas un aneurisma, te lo detecten y no haya sangrado. Y ese es el mejor momento para tratarte, que el pronóstico es totalmente diferente. Doctor, el COIL se va a hacer en un aneurisma que no se haya roto. Se puede, sí. Pero una vez ya. Una vez roto también se puede. Es Pero más no- complejo, pero sí se puede. Pero no va a ser que lo que se está Sí, claro, pues se puede pasar. Si te pasa eso, si al terapista endovascular, a ver, se puede, pero es más complejo, porque si se te va el coil, generas una nueva hemorragia y se te puede morir el paciente en sala. Sí, no es sería simple. mejor el clip. Pues inicialmente cuando empezó toda esta discusión, sí era mejor el clipaje. Actualmente ya los endovasculares hacen unas técnicas diferentes. Por ejemplo, no cierran el aneurisma por completo, nada más ponen un coil piloto y eso hace que se trombose ahí el aneurisma, se haga más duro el coágulo, y ya que pasa el evento agudo, después vuelven a entrar y meten más coils y un stent, por ejemplo. O sea, hay nuevas técnicas para que ya no pase eso, pero sí, dices, eso es muy correcto. Lo que pasaba inicialmente, lo que les pasó muchas veces fue en tratar de resolverlo de forma endovascular, se perfora el aneurisma y se acabó el paciente, ¿no? Sí pasa. Sí, ¿Cómo puedes detectar un aneurisma sin que haya hemorragia? en una resonancia. O sea, pero hay una. Te hace una resonancia y todas las resonancias tienen angioresonancia. Incluye, dentro de las secuencias de resonancia, incluye la angioresonancia, se ven los vasos y ahí se ve tu aneurisma. Pero el paciente tiene síntomas. Nada, Nada. nada. O sea, es suerte. Suerte. Sí, que te lo detecten. Puede haber una cefalea que dicen cefalea centinela, les da una cefalea tipo thunderclap, pero no hay hemorragia y después les va a dar hemorragia en los siguientes días. Eso se ha descrito. Pero habitualmente, cuando los encontramos, el paciente, no, yo no tengo nada más que me hicieron una resonancia porque tenía vértigo, y me hicieron una resonancia y me salió un aneurisma. ¿Y tiene que ver el aneurisma con el vértigo? Para nada, es incidental, ¿no? No. O tuve un trauma, me pegué en la cabeza, me hicieron un estudio de imagen y salió un aneurisma. Sí pasa, es muy frecuente, cada vez es más frecuente. ¿Cuánto tiempo puede pasar de que el paciente tenga el aneurisma o descubrirse? ¿Cuál es el riesgo de ruptura o qué te No, refieres? o sea, No, pasa el tiempo que tenga que puede pasar hasta pasar, que o sea, puedes vivir el toda tu paciente vida y no romperse el aneurisma. Sí, puede llegar a pasar. Sí, sí, Y sí. no hay enfermedades que. O sea, un paciente con hipertensión, digamos, Sí. como tamizaje, Sí. no le haces algún estudio. Me encanta tu pregunta, pero esa es una pregunta que tienes que hacer a los de salud pública. ¿Y por qué diablos no hacen una resonancia? Yo también les tengo la misma pregunta. Yo creo que deberías incluirse dentro del check-up una resonancia magnética de encéfalo a partir de los 50 años, sí o sí. Yo creo. Que eso es una recomendación de la salud pública, no lo es. Que eso tenga algo de evidencia, tampoco la tiene. Pero cuando los que nos dedicamos a esto, por lo catastrófica que es la enfermedad, nos gustaría detectar este tipo de lesiones antes de que se rompan. Ahora, el problema de la hemorragia subaracnoidea son tres cosas que les dije. Ya resolví el aneurisma, ya se cerró. Voilà. Y ahora viene una etapa bien grave. Viene una etapa que se llama de vasoespasmo, que dura habitualmente 21 días. O sea, sangró el paciente y dura 21 días esta etapa tan grave, en donde hay que revertir el vasoespasmo. ¿Qué es el vasoespasmo? Como sangró todo el trayecto donde van las arterias están irritadas, porque desafortunadamente no podemos drenar el sangrado del espacio subaracnoideo. Sí drenamos algo de sangre cuando operamos, pero no se drena todo. Queda sangre en el espacio subaracnoideo. Y entonces, esa sangre genera que el vaso se irrite y se cierre. Y se cierra tan fuerte que se infartan los pacientes. Entonces, de repente un paciente puede salir perfecto de la cirugía o de la terapia endovascular y al día 8, infarto de la cerebral media por vasoespasmo. ¿Cómo lo prevenimos? Con imodipino.
Y la siguiente cosa interesante, lo otro que se puede hacer es hacer un cateterismo con un balón, abrir la arteria o poner nimodipino intraarterial, que es lo que actualmente estamos haciendo porque sí hay nimodipino IV, pero no hay nimodipino bioral. La angioplastía es esto, la angioplastía se refiere a eso, poner medicamento como nimodipino en la arteria o a poner un balón para abrir la arteria. Hidrocefalia, como es una hemorragia subaracnoidea en donde ocluyó todo el líquido cefalorraquídeo, el problema es una hidrocefalia de absorción. O sea, el líquido se puede acumular porque no se absorba o porque algo se ocluya. Por ejemplo, un tumor en la conducto de Silvio es una hidrocefalia obstructiva. Una hemorragia subaracnoidea donde no se absorbe el líquido es una hidrocefalia por absorción. Y entonces hay que poner aquí un sistema de derivación ventrículo-peritoneal, un sistema que drene el líquido de la cabeza al abdomen, al peritoneo. ¿Por qué al peritoneo? Porque en la cavidad peritoneal el líquido se puede absorber y es un líquido muy similar al líquido cefalorraquídeo. Entonces, por eso se pone ahí. Se puede poner también en la pleura o en el pericardio, no habría problema, o inclusive dentro de un vaso hacia el corazón. Intraarterial también se pone. ¿Por qué no se hace eso? Porque es mucho más mórbido, ¿no? Pero que se podría, pues se podría, ¿no? Y la que hemos visto que tiene menos morbilidad y más aceptación es una válvula al peritoneo. Muy bien. Y en cuanto a la profilaxis para epilepsia en el periodo posthemorrágico, aquí hay mucha controversia, pero les diré que es muy simple. Si ustedes tienen sospecha de que hay actividad epiléptica, ni dudar, hay que dar un antiepiléptico, ¿no? Si no tiene actividad epiléptica y el paciente está en buen estado neurológico, podríamos evitar el antiepiléptico. Pero en el caso de que haya deterioro neurológico, yo nunca lo dudo, ¿no? Aunque en las guías dice que hay que ser mesurados con el antiepiléptico, si hay duda o el paciente está en un estado que no puede saber si tuvo una crisis o no, pues sí iniciar profilaxis. Lo que sí es que hay que descontinuar el antiepiléptico después de que pase el episodio agudo para ver si el paciente probablemente el paciente no ocupa un antiepiléptico a largo plazo. Y vamos al evento vascular isquémico. Sí. Para hemorragia subaracnoidea, usamos comúnmente fenitoína o levetiracetam. Fenitoína o levetiracetam. No los dos. Evento vascular isquémico. Ese es el bueno, y me regalan 15 minutos, malditas. Bueno, ahí vamos, vamos. Inicio súbito. Y lo importante aquí es que algo interesante de entender es que nos van a dar diferentes síndromes clínicos vasculares. ¿Por qué pasa esto? Porque las arterias del cerebro irrigan de una forma muy peculiar al cerebro y por eso resultan estos síndromes vasculares. Si ustedes ven aquí la imagen, ven en rojo todo el territorio de la cerebral anterior, en amarillo la cerebral media y en verde la cerebral posterior. Si se acuerdan, en la irrigación hay un polígono que se llama polígono de Willis. Tenemos irrigación que viene de las dos carótidas que llegan al cerebro y esas dos carótidas nos dan la cerebral media y la cerebral anterior, que es la parte anterior del polígono. Y atrás, otras arterias que también que vienen desde acá, desde el cuello, que se llaman arterias vertebrales y que ascienden por la parte posterior y se unen para llegar a una sola arteria que se llama arteria basilar. De la arteria basilar asciende y salen dos cerebrales posteriores. Entonces tenemos anteriores, medias y posteriores y se conecta el sistema anterior con el sistema posterior con una arteria muy peculiar que se llama arteria comunicante posterior. Y se llama comunicante porque comunica de atrás adelante, comunicante. ¿Ok? Ahora, estas arterias nos dan diferentes zonas de irrigación y cuando se ocluyen nos dan síndromes. Por ejemplo, si yo ocluyo la arteria cerebral anterior por un infarto, si ocluyo la cerebral anterior, en la arteria cerebral anterior tiene en su irrigación a la pierna, en la parte motora a la pierna. Entonces el paciente tiene un déficit motor y sensitivo de la pierna. Y aparte tengo el frontal medial, que el frontal medial te puede dar un síndrome frontal medial, que creamos que era un paciente como un tipo Hakim, que tiene apraxia de la marcha, incontinencia urinaria, y ¿qué más relaciona con el frontal medial? ¿Qué? Estoy viendo algo de los ojos, Sí, pero bueno, eso es Hakim, pero no, aquí no tanto. Aquí más nos referimos más a esa parte, como a ver, pueden estar un poquito más apáticos, ¿no? Disminuir un poco se me fue la palabra. La abolición. La abolición. Ok. Ahora, si se nos cierra la arteria cerebral media, que es lo que está en amarillo, la cerebral media distal, ahí está en el homúnculo epénfilo el brazo y la cara. Entonces, un déficit mucho mayor en brazo y cara. También está el parietal aquí atrás, un déficit sensitivo, también un déficit motor. Y generalmente es contralateral al evento vascular. Y si se nos cierra la cerebral posterior, es un evento
particularmente visual, sobre todo si es distal. Ahora, como pueden ver, también de la cerebral posterior salen unas ramas, en salida de las cerebrales posteriores salen las tálamo perforantes y las tálamo pedunculadas que van al tálamo, por eso se ve verde aquí. Si el cierre es muy proximal, vamos a tener alteración del estado de conciencia por cierre talámico. ¿De acuerdo? El tálamo se encarga del sistema reticular ascendente de despertar. Ahora ven aquí en LSA, en anaranjado, las lentículas esteas laterales y en azul la arteria coroidea. Las lentículas esteas laterales, que son ramas tanto la cerebral anterior como la cerebral media, son ramas perforantes pequeñitas que van hacia los núcleos de la base. Y si se cierran, nos van a dar afectación de los núcleos de la base, por eso de son naranja. Y la arteria coroidea es una rama que sale de la carótida antes de que se vuelva cerebral media y cerebral anterior, sale de la carótida una ramita y se llama coroidea anterior. Y esa coroidea es muy importante porque da la irrigación de la cápsula interna, que la cápsula interna es donde pasa la vía motora y sensitiva que va del lado contralateral. Generalmente un infarto aquí es catastrófico, aunque sea pequeñito, porque nos está agarrando toda la cápsula interna posterior y la cápsula interna posterior va a la fuerza y la sensibilidad. El paciente queda pléjico y amiastésico con un infarto de 5 milímetros. Entonces, es muy importante dónde se infarte alguien. Y en cuanto a la fosa posterior, tenemos de la basilar sale la suca y la aica, y de las vertebrales sale la pica, que son arterias que rodean al tallo y al cerebelo y lo irrigan. Y claro, de ahí surgen otros síndromes que ya nos voy a mencionar para poder acabar la clase, pero surgen otros síndromes importantes también neurovasculares de fosa posterior. ¿Ok? Les recomiendo que lean estos síndromes porque valdría la pena verlos todavía más extensos todo esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo ya tengo una sospecha de evento vascular cerebral? Hago una escala de NIH de inmediato. ¿Y qué incluye la escala de NIH? Se van a meter en una página de internet, buscan NIH y van a hacer el curso de NIH. Dura muy poquito tiempo, es muy fácil de hacerlo, es sencillísimo hacerlo en internet. Pero lo que hace es que rápidamente cualquier persona pueda hacer un NIH. Esta escala está hecha para que los urgenciólogos, los internistas, los internos, los pasantes, todos los que estén en urgencias, hagan un NIH. Evalúa. Estado de conciencia, orientación, respuesta a estímulo, respuesta a órdenes, mirada, campos visuales, movimiento facial, función motora, ataxia de la marcha, sensitivo, lenguaje, articulación del lenguaje y extensión en atención. Ahí viene. ¿Cómo se califica? Ahí viene cómo se califica. Les recomiendo por favor que hagan el curso. Suena muy simple en la clasificación, pero cuando lo quieren hacer ya con el paciente, se traban terriblemente. Terrible, o sea, lo hacen muy mal. Entonces les recomiendo que hagan lo de, les juro que les sirve muchísimo lo de internet, porque como que entienden más cómo va a llegar el paciente que está fásico, que está hemipléjico, porque lo que les cuesta trabajo es el miedo que les da que el paciente tenga todos estos déficits y no entienden cómo hacer la exploración, ¿de acuerdo? Entonces sí les recomiendo mucho que hagan eso. Ahora, ya le hago NIH y con eso veo más o menos cuánto está. Yo ya sé que si tengo un NIH en 9 o arriba de 9, es un evento vascular un poco más severo y busco una arteria grande. Si tengo un NIH por debajo de 9, o sea, o por 8 o 9 es el límite más o menos, sé que son arterias más pequeñas, ¿no? Así es como un NIH de 20, bueno, es una catástrofe, el paciente tiene un evento vascular muy severo, ¿no? Muy extenso. Ahora, la imagen. Vamos a hacer diferentes imágenes cerebrales. Como les dije, sí está recomendado en las guías hacer una tomografía. O sea, sí se puede. Pero no es lo ideal. Yo creo que si el centro tiene todo para hacer atención de stroke, lo ideal sería más bien hacer una perfutac de inicio y o una resonancia con perfurreso. Pero si el lugar donde va no tiene nada que tenga que ver con stroke, pues bueno, habrá lugares donde con un ataque simple puedan resolver el problema, ¿de acuerdo? En caso de sospecha de infarto de grandes vasos, realizar angiotomografía y perfumografía, como dice aquí, valorar zonas de número. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un NIH alto, por eso digo, lo primero que hay que hacer es NIH, yo ya quiero un estudio que quiera ver vasos grandes. Si tengo un NIH muy bajo, puedo irme a la tomografía simple. O sea, saber eso me ayuda también a planear muy bien. O sea, por ejemplo, tengo un NIH muy bajo en un lugar donde no tengo, donde me hacen una angiotomografía en 20 minutos porque son muy ineficientes, pues haz una tomografía simple, tengo un NIH bajo y con eso hago el tratamiento. ¿De acuerdo? O sea, a eso me refiero que tienen que entender muy bien. Ok, ahora, hay diferentes, esta no voy a ver la escala de aspectos, pero si la pueden revisar. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es del evento vascular cerebral dependiendo del tiempo. Tiene que llegar el paciente en las primeras 4 horas y media, y es más, entre antes llegue mejor, porque ya después de 4 horas
sea, lo ideal es inclusive antes. Ya después de 4 horas es muy difícil que respondan al alteplasa. Lo ideal son 3 horas, aunque el tiempo de ventana que se tiene en las guías es de 4.5 horas. Se da alteplasa, que es 0.9 miligramos por kilo, 10% en un minuto y 90% en una hora. Y entonces sí me pongo al lado del paciente a vigilar. Hay que estar haciendo NIH cada hora, ¿eh? O sea, en un centro de stroke lo que se tendría que hacer idealmente es yo ya le di alteplasa y hay un médico que se va a encargar de hacer un NIH a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, 24 horas. Porque lo que puede pasar cuando damos alteplasa es que sangre, estamos dando un medicamento que inhibe un coágulo y lo que me puede pasar es que tenga un sangrado. Y si tiene un sangrado, quiero detener en la primera hora, si eso me pasa, quiero detener el tratamiento. Y si me pasan las primeras 24 horas que ya di el medicamento, quiero estar muy alerta para hacer un estudio de imagen y si es necesario una cirugía o algo para detener el sangrado. El riesgo es que sangren. Ahora, otro manejo que se puede es la trombectomía mecánica. Generalmente decimos que tiene un NIH mayor de 6, un aspecto mayor de 6 y las primeras 6 horas se considera hacer una trombectomía. ¿Qué es hacer una trombectomía? Es entrar, así como se ve en el video, con un cateterismo donde está el coágulo, meter el catéter, se abre un stent retrieval, que es un stent que se puede sacar, o sea, no se deja ahí el stent, y se absorbe ese stent, se jala otra vez y se saca ese coágulo. Es un poquito más complejo que el video, pero básicamente ese es el concepto, ¿ok? Quitar los coágulos para abrir completamente la arteria. Entre más proximal sea el infarto, menos probable que la alteplasa lo abra, porque es un coágulo más grande. Entonces hay que hacer una trombectomía mecánica intravascular, con una terapia endovascular, ¿de acuerdo? Un cateterismo. Entre más pequeño sea el infarto, porque es muy distal, tiene un NIH más bajo, porque como es muy distal, da menos síntomas, ¿no? Y entonces es más probable que mejore muy bien con alteplasa. ¿Sí me entienden la filosofía? Sí. Entonces, de eso, del NIH, yo ya sé con NIH, tiene NIH de 4, bueno, alteplasa. Tiene NIH de 13, no, trombectomía. O sea, ya sé que necesito. Es más, si pudiéramos capacitar a los paramédicos, el paramédico que va por el paciente con el evento vascular cerebral, si sacara el NIH de ese momento y dice, ¿sabes qué tiene NIH de 12? Necesito un hospital que tenga terapia endovascular. No me sirve llevarlo a cualquier hospital. Así lo hacen en Estados Unidos, así debe ser. Ok, Doctor, una pregunta. dime. ¿Las terapias endovasculares o las hacen neurólogos endovasculares o intervencionistas o son cardiólogos intervencionistas? Es una subespecialidad de 2 años que se llega a partir de neurocirugía, neurología o neuroradiología, pero no de cardio. Cardio no hace terapia endovascular neurología. Y, o sea, puedo preguntar por qué, si, o sea, como cuál es la diferencia entre hacer un cateterismo coronario y uno de la cerebral media, por ejemplo. No tiene que ver con la dificultad. Lo que pasa es, acuérdate que las subespecialidades están un poco basadas en que puedas resolver tú las complicaciones. Así como podría decir un terapista neurovascular neurológico, yo me puedo meter una coronaria y puedo poner un stent, sí lo podría hacer, ¿no? Y lo puede hacer. O sea, técnicamente lo puede hacer, así como un cardio puede llegar al cerebro. Y el problema es conocer perfectamente bien toda la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Y eso es lo que hace la diferencia en que lo deba de hacer un terapista neurovascular neurológico o un cardio. Insisto, yo creo que seguramente hay cardios sumamente capaces y sumamente talentosos, igual que neuros de la misma forma, que yo creo que seguramente tu pregunta es acertada en que pueden hacer uno u otro procedimiento. No creo que no lo puedan hacer, claro que lo pueden hacer, pero no tienen el conocimiento anatómico de uno. O sea, te apuesto que un neuro endovascular se mete al corazón y no tiene el conocimiento anatómico exacto de todas las ramas de coronarias, ¿no? Que son mucho menos. Ahora imagínate, te metes tú al cerebro y para navegar dentro del cateterismo tienes que conocer perfectamente en 3D en tu cabeza dónde está la anterior, dónde está la media, dónde está la posterior, me quiero meter a qué rama, cuántas ramas son distales de la media, a qué rama voy. Entonces, por esa razón, pero sí, técnicamente, sí, claro que lo podría hacer, ¿no? Ok, sí, gracias, doctor. Bueno, mantener la TA media debajo de 180-105 después del rescate vascular, esto es que se rescató al paciente. Vean cómo lo que les quiero transmitir es necesitamos normotensión y un poco hacia la alza, ¿no? Siempre. Administración de aspirina dentro de las primeras 48 horas post-infarto. Ojo, depende de la etiología del infarto. Olvidémonos ya de la parte aguda. Vemos que la parte aguda es alteplasa
y trombectomía. Pero imagínense que ya el paciente llegó, como es lo más común en México, llegó al día siguiente. O sea, empezó los síntomas ayer y hoy llegó a las 12 del día al hospital. No, mi abuelita no mejora. Desde ayer no mueve la pierna, no mueve el brazo y ya vi que pasó un día, le di té de tila y no mejoró. Bueno, pues lamentablemente su paciente ya no va a mejorar. Bueno, sí va a mejorar, pero ya no vamos a revertir el infarto, ¿no? Ya no vamos a revertir el infarto porque ya se infartó el cerebro, se acabó, se finí, ya se nos fue la oportunidad. Pero queremos prevenir un nuevo infarto, eso sí. Tenemos que investigar las causas del infarto. Y habitualmente queremos buscar causas, como ahí vemos, cardíacas, que son embólicas, y causas locales, como aterosclerosis. Entonces, lo hacemos de cajón a todos los pacientes, un ecocardiograma para ver causas cardíacas, un Doppler de carótidas para ver causas de carótidas, laboratorios generales que incluyen un perfil de lípidos para que no tenga dislipidemia, y con eso empieza el abordaje diagnóstico. Y dependiendo de cómo se manifestó el paciente, vemos si es necesario pedir un perfil, por ejemplo, de procoagulación, ¿no? Sobre todo si con pacientes jóvenes, perfil reumatológico, factor 5 de Leiden, etc. Ahora, yo le voy a dar aspirina entre las primeras 48 horas post-infarto, dependiendo de la etiología. ¿Por qué digo que depende de la etiología? Si es un infarto de origen cardioembólico, el tratamiento es anticoagulación, no antiagregación, o sea, no aspirina, es anticoagulación, o sea, anticoagulantes orales como apixaban, dabigatran o como los viejos acenopomarina. Si el diagnóstico del infarto es un infarto trombótico, entonces sí, el tratamiento es con aspirina. Se da aspirina más clopidogrel en caso de infarto menor en los primeros 21 días posterior al infarto y previene nuevos infartos en los siguientes 90 días. Posteriormente, esos 90 días que usamos aspirina y clopidogrel, se cambia a aspirina. El punto que quiero que se queden es, se infartó, le doy aspirina. Pero se infartó por un infarto trombótico. Se infartó porque tiene un émbolo que salió de su corazón, le doy anticoagulación. De eso depende qué tratamiento le demos. Por eso, cualquier paciente que se infarte hay que abordarlo, hay que saber, hay que hacerle un eco, hay que hacer el Doppler de carótidas, el perfil de lípidos, los laboratorios completos y ver de dónde viene el infarto. Y un perfil reumatológico extendido si fuera necesario. ¿Ok? Pronóstico para ya irnos. La mortalidad en México, un estudio del doctor Cantú, que trabaja ahí en el Ángeles Pedregal, 40% de mortalidad, 21.2% a 30 días y 30% a un año en un estudio de la RENAMEVAS, que es una asociación que ha estudiado mucho enfermedad vascular en México. Ha hecho un muy buen trabajo. La mortalidad es del 52% en hemorragia subaracnoidea, 48% en intracerebral y 29% en isquémico. Vean cómo el más grave de todos es la subaracnoidea. Muy bien. Y la mortalidad en Estados Unidos, que tienen buenas cifras, saben hacer muy buenas cifras los americanos, 3 a 61% de mortalidad en el primer mes, la mortalidad intrahospitalaria de 25.1% de hemorragia subaracnoidea, 27.2% de intracraneana y 5.5% isquémica. Vean la diferencia de la isquémica de Estados Unidos contra México. ¿Y eso qué quiere decir? Uno podría decir, no, pues que son muy buenos los americanos, o que tenemos cero cultura de llevar al paciente con un evento vascular cerebral a tiempo. Entonces, con lo que yo quiero que se queden de esta clase es la importancia de que déficit neurológico agudo es vascular, primer punto. Y si el déficit neurológico es agudo, es vascular, necesito tratamiento urgente. Urgente. O sea, si su abuelita hoy deja de mover la cara, deja de mover el brazo y deja de mover la pierna, no le saquen una consulta para ver qué tiene. Si funcionó de forma aguda, llévenla por favor a urgencias, porque nos ha faltado educar a la población para que le tengan miedo a un déficit neurológico agudo, pero no solamente miedo, para que sepan que va a cambiar de forma trascendental la vida de la persona si llega a tiempo. Porque si se revierte ese evento vascular, el paciente queda íntegro, o sea, queda igual como estaba antes del infarto. Cambia totalmente la perspectiva de vida de sus pacientes. Entonces les dejo este último para que lo compartan en sus redes. Hay que actuar con rapidez. Seguir la estrategia camaleón para detectar los síntomas. Cara, podés notar debilidad en la mitad del rostro. Mano, pérdida de la capacidad para levantar la mano y el brazo. Lenguaje, pérdida de la capacidad de pronunciar palabras. Si notas cualquiera de estos síntomas, dale on al teléfono y llama al 911. En un infarto cerebral, actúa rápido. Usa la estrategia camaleón.